recordarle que estamos trabajando el tema de el Medio o Cercano Oriente. Recordemos que hemos venido desde que comenzó el segundo periodo, hemos venido trabajando el tema del nacimiento de las primeras civilizaciones. Recordemos que las primeras civilizaciones se remontan pues hasta la prehistoria, cuando el hombre dio ese gran paso de ser nómada a ser sedentario, cuando dio ese paso del paleolítico al neolítico. En ese momento, con el descubrimiento de la agricultura, las civilizaciones comenzaron un proceso lento de crecimiento que permitió que nacieran las primeras civilizaciones, ¿cierto? En ese orden de ideas, las primeras civilizaciones se ubicaron en 4 lugares del mundo. En 4 lugares del mundo. Estos 4 lugares del mundo precisamente son el Medio o Cercano Oriente, que es la región que se encuentra entre el continente de Europa, el continente de Asia y el continente de África. Y en el medio de esos 3 continentes se encuentra el Medio o Cercano Oriente. También tenemos en el Medio Cercano Oriente surgieron civilizaciones muy importantes como civilización de Egipto, la civilización de Mesopotamia, la civilización de los hebreos, de los arameos, de los fenicios. Esas son entonces las civilizaciones que hemos desarrollado. El día de hoy pues vamos a avanzar sobre los hititas y sobre los persas. Esas, repito, se ubicaron aquí donde está el punto número 1, que es la región del Medio o Cercano Oriente. Luego tenemos la número 2, que es la región del Lejano Oriente, que se encuentra al extremo del continente asiático. Allí se destacan 2 civilizaciones, la civilización china y la civilización india. También tenemos la número 3, la región número 3, que es en el continente de Europa, donde nacieron 2 importantísimas civilizaciones, Egipto y Mesopotamia. Y tenemos la 4, la región 4, que se encuentra en el continente de América, donde nacieron los mayas, los aztecas y los incas. Vamos a desarrollar y vamos a analizar cada una de estas civilizaciones. Decíamos que habíamos comenzado por la número 1, que es la región del Medio o Cercano Oriente, donde nacen Egipto, Mesopotamia, los arameos, los hebreos, los fenicios, los hititas y los persas. Esta región también se conoce como media luna fértil, que al unir imaginariamente los 3 ríos que la bañan, el río Nilo, el río Éufrates y el río Tigris, se hace una forma de media luna, una forma de medio de luna, y además es tierra fértil. Por eso se le llama media luna fértil. Es una región muy rica en lo que tiene que ver con la agricultura. La tierra es negrita, la tierra es apta para el desarrollo de la agricultura. Y es por eso que allí se ubicaron muchas civilizaciones, ya que, como recordamos, la principal actividad económica de las primeras civilizaciones fue en su mayoría la agricultura. Y todas se ubicaron a orillas de los ríos, precisamente para aprovechar, cierto, que la tierra a orilla del río es tierra fértil y permite el desarrollo de la agricultura. Estamos haciendo un pequeño repaso de los temas que hemos venido desarrollando este segundo periodo. Decíamos igualmente que en el Medio Cercano Oriente se desarrollaron varias civilizaciones. De todas las civilizaciones se destacaron 2, Egipto y Mesopotamia. Sobre Egipto, recordemos que se ubica a orillas del río Nilo en el continente de África. También decíamos que la religión que los egipcios eran muy, pero muy religiosos, y que la religión se basaba en el politeísmo, es decir, que creían en varios dioses. Igualmente, ellos creían que después de la muerte había vida, y por eso se dedicaron a la momificación de sus muertos, ¿cierto? Porque creían que después de que la persona moría, pues también necesitaba el cuerpo. Y además, una de sus particularidades era que a los muertos también los enterraban en pirámides. Las pirámides eran tumbas gigantes, ¿cierto?
donde enterraban principalmente a sus faraones. Políticamente eran gobernados por un rey, por un sistema monárquico, y al rey de Egipto se le llamaba el faraón, quien gobernaba con sus ayudantes que se llamaban los escribas, que permitían que las leyes llegaran a todos los rincones de la gran civilización egipcia, que era una civilización muy grande. Los principales avances arquitectónicos, por supuesto, está la pirámide y están templos importantísimos como el de Abu Simbel o templos como el Valle de los Reyes, donde también enterraron a algunos de sus faraones. En lo que tiene que ver con Mesopotamia, decíamos que más que una civilización como tal, Mesopotamia era un lugar, era un sitio que precisamente la palabra Mesopotamia quiere decir tierra entre ríos. Es el lugar que se encuentra precisamente en el medio entre el río Tigris y el río Éufrates. Es una zona muy rica para el desarrollo de la agricultura. Y esta civilización mesopotámica, digamos que estuvo conformada políticamente por 4 pueblos: por los asirios, por los babilónicos, por los sumerios y por los acadios. Estos pueblos, digamos que se sucedieron en el poder. En un momento gobernó uno, en otro momento gobernó el otro y así. A nivel de la religión, si bien eran politeístas, no eran tan religiosos como los egipcios, ¿cierto? Ellos practicaban su religión, pero no eran tan entregados a la religión. Digamos que disfrutaban un poco más la vida, digamos, la vida mundana, por decirlo de alguna manera. En sus principales aportes podemos encontrar que fueron excelentes arquitectos, crearon a nivel de la arquitectura construcciones como la bóveda, como los arcos y la rampla, que son fundamentales hoy en las construcciones. También crearon nada más y nada menos que la rueda, crearon los signos zodiacales a nivel del estudio de las estrellas. También fueron las primeras civilizaciones que se dedicó a observar las estrellas y crearon los signos zodiacales. Aportaron en las matemáticas, aportaron 2 operaciones muy importantes, cuáles son la multiplicación y la división, y además crearon su propia escritura llamada la escritura cuneiforme. Además de eso, crearon el primer código de leyes conocido como el Código de Hammurabi. Todo eso pues lo hicieron los mesopotámicos, lo cual demuestra que fue una civilización que entregó importantísimos aportes a la humanidad. Además de estas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, hubieron otras que de pronto no hicieron tantos aportes como Egipto y Mesopotamia, pero que también fueron importantes. Estas civilizaciones las dividimos en 3 grupos: los pueblos no guerreros, los pueblos comerciantes y los pueblos guerreros. Los pueblos no guerreros tenemos a los arameos y los hebreos. Tanto los arameos como los hebreos fueron pueblos de escasa importancia política y militar. Cierto, los arameos pues no fueron muy importantes militarmente, pero su mayor aporte tiene que ver con el idioma. El idioma arameo se convirtió en el idioma universal del Medio Cercano Oriente y permitía la comunicación entre civilizaciones diferentes. Por ejemplo, si un egipcio se iba a comunicar con un mesopotámico, cada uno hablaba su idioma. Los egipcios hablaban el egipcio, los mesopotámicos el idioma de los mesopotámicos. Entonces, para poder comunicarse utilizaba un idioma universal. El arameo entonces es una de las lenguas antiguas más importantes y se difundió por gran parte del Medio Oriente. Por su parte, los hebreos, al igual que los arameos, fueron un pueblo de escasa importancia política y militar. Fueron invadidos por los egipcios, fueron invadidos por los mesopotámicos, fueron invadidos por los persas y finalmente fueron invadidos por los romanos. A pesar de que no fueron muy buenos soldados, muy buenos guerreros, se hicieron un gran aporte a nivel de las religiones. Eran los únicos de todos los pueblos del Medio y Cercano Oriente que eran monoteístas. Monoteístas quiere decir que creían en un solo Dios. Y a partir de esa creencia en un solo Dios, cierto, nacieron 2 grandes religiones: el cristianismo y el judaísmo. Estas 2 religiones hoy por hoy son 2 de las 5 religiones más importantes del mundo. Profe, ¿cuáles son las 5 religiones
más importantes del mundo. Bueno, tenemos el cristianismo y el judaísmo, que ya sabemos cómo surgieron. Y además del cristianismo y el judaísmo está el islamismo, también conocido como los musulmanes, islamismo. Tenemos el judaísmo, perdón, tenemos el hinduismo y tenemos el budismo. Son las 5 grandes religiones del mundo. Repito, budismo, hinduismo, judaísmo, cristianismo y islamismo. Son las 5 grandes religiones del mundo. Bueno, y de esas 5, 2 fueron creadas por los hebreos, el cristianismo y el judaísmo. Bueno, y también el día de hoy también desarrollamos, la clase pasada también analizamos las civilizaciones comerciantes, que en este caso era una sola o es una sola, que es la civilización de los fenicios, fenicios con F. Los fenicios decíamos que fueron, digamos, una excepción, porque todas las civilizaciones de la antigüedad, su principal actividad económica era la agricultura. Bueno, los fenicios, si bien fueron buenos agricultores, pero también combinaron la actividad de la agricultura con la actividad del comercio. Por eso sus ciudades, como podemos ver en el mapa, se ubicaron a orillas del mar Mediterráneo. Y desde allí crearon pues estas embarcaciones, estas primeras embarcaciones, como pueden darse cuenta, podían moverse tanto con remo como con vela, y eso les permitió desarrollar la actividad del comercio, los fenicios. Y además los fenicios pues también hicieron grandes aportes a la humanidad, aportando nada más y nada menos que las 22 consonantes de nuestro abecedario. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo las pronunciaban, cómo se escribían, pero que son entonces las 22 consonantes de nuestro abecedario. Recordemos que nuestro abecedario está compuesto por 22 consonantes y 5 vocales. Bueno, las 22 consonantes fueron aportadas por los fenicios. Y tales, como ya sabemos, son aportadas por los árabes. Eso forma el alfabeto, un importantísimo aporte al lenguaje. Bueno, hasta ahí preguntas, comentarios. Eso es lo que hemos desarrollado, digamos, a grandes rasgos en el segundo periodo. Un pequeño resumen para entrar entonces a la última parte de este tema. Profe, adelante. Profe, los medos persos se ubicaron en el mar Caspio. ¿Los qué? Los de Persia. Pero todavía no estamos con Persia. Estoy preguntando si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos dado hasta aquí. Todavía no hemos entrado a los persas. ¿Sí? Profe, con respecto al río y de la media luna, ¿quién imaginó eso? No tanto quién lo imaginó, sino que les comentaba que a esto se le llamó media luna fértil, ¿no? A la región esta, precisamente porque si se unen imaginariamente, ¿qué quiere decir eso? Que esos no están unidos, sino que si hacemos una unión imaginaria de los 3 ríos, el río Tigris, el río Éufrates y el río Nilo, forman o hacen una forma de media luna, ¿cierto? Entonces, por eso se le llamó media luna fértil a esta región. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pues entramos a analizar los últimos 2 pueblos de el cercano o Medio Oriente, que son los pueblos guerreros, son 2. Los hititas y los persas. Los hititas y los persas. Estos son los pueblos guerreros del Medio Oriente. No quiere decir que los otros no sean guerreros, no. Pero digamos que estos, digamos que se dedicaron más a eso. Los egipcios también fueron buenos guerreros, los mesopotámicos, principalmente los babilónicos, fueron muy buenos guerreros también. Pero digamos que no se dedicaban única y exclusivamente a la guerra, por decirlo de alguna manera, mientras los hititas y los persas pues tuvieron un gran afán de dedicarse a eso, ¿sí? Digamos que
se centraron en desarrollar estrategias militares para la guerra, digamos que se centraron en eso. Decíamos entonces que las dos civilizaciones del medio cercano del oriente que fueron más guerreras fueron los hititas y los persas. Comencemos por los primeros. Los hititas con H, hititas. Los hititas se ubicaron en la península, esta que está aquí, que es la península de Anatolia, ¿sí? Ahí, digamos que a la parte norte entre África, entre Asia y Europa. Aquí se ubicaron los hititas. Digamos que fue un pueblo muy guerrero. Era un pueblo pequeño, no era muy grande, pero sí eran muy guerreros. Sí eran muy guerreros. Desarrollaron, ¿por qué eran tan guerreros? Pues porque fueron los primeros en utilizar el caballo, en el combate, como podemos verlo aquí en la imagen, una especie de carroza. Utilizaron el caballo como una especie de carroza y además fueron los primeros en utilizar armas de hierro, espadas principalmente, espadas de hierro, ¿ya? Y digamos que para la época fue muy novedoso tanto la utilización de los caballos como la utilización de las armas forjadas en hierro, pues que eran mucho más fuertes, una espada, ¿cierto?, que otro tipo de arma. Entonces, los hititas pues fueron grandes guerreros. Se enfrentaron contra Egipto, a pesar de que eran un pueblo muy pequeño, se enfrentaron a Egipto, los egipcios no pudieron derrotarlo, y también se enfrentaron con los mesopotámicos, y tampoco los mesopotámicos pudieron derrotar a los hititas. Fue un pueblo, repito, a pesar de que era muy pequeño, fueron pueblos muy guerreros los hititas. Pero sin duda, el pueblo más guerrero de todos los pueblos del medio cercano oriente fueron los persas. Ahora sí, mi amigo Beltrán, cuéntame, ¿qué sabes de los persas? ¿Qué has escuchado de los persas? Profe, Bueno, ¿qué has escuchado de los persas? Los persas están ubicados en el mar Caspio. ¿Ya? Y además, ellos también inventaron, como por ejemplo, como hacían en los tiempos de antes, que para poder comunicarse, como mandaban cartas. O sea, ya existían como mandarse las cartas como el cartero. Ok. Como el mensajero. Muy bien, excelente. Y también inventaron como unos bancos en esa época. Los bancos, pero en esa época. Muy bien, excelente. Efectivamente, como bien ha mencionado mi amigo, los persas fueron un pueblo que hicieron grandes aportes, ¿cierto? Los persas fue la primera gran civilización, el primer gran imperio de la antigüedad, ¿Qué creen ustedes que fue un imperio? A ver, ¿qué es un imperio? Para ustedes, ¿qué es un imperio? Como una ciudad tan grande y poderosa. Una ciudad grande y poderosa. ¿Qué otra definición podemos tener acerca de un imperio? ¿Qué es para ustedes un imperio? ¿Cómo lo pueden definir? Muy fuerte. ¿Cómo qué? Como un grupo grande y muy fuerte. Una civilización grande y muy fuerte, muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Cómo podemos más? ¿De qué otra forma podemos? Como gobierno. Como un gobierno, muy bien. Inteligente. Que es el país más grande. Inteligente. Correcto, muy bien. En las armas militares. Inteligencia en armas militares. Tiene que tener muchas armas, ¿cierto? Que sea Muy muy bien, grande. excelente. Y tiene que tener un ejército muy grande, excelente. Efectivamente, todo lo que ustedes han dicho hace parte de los imperios. Pero podemos definir los imperios como una civilización, oígase bien, un imperio es una civilización que domina a otras civilizaciones, así de sencillo. Un imperio es una civilización que domina militarmente, políticamente, económicamente a otras civilizaciones. Y los persas se convirtieron en el primer imperio de la antigüedad. Ellos, los persas, lograron dominar nada más y nada menos que a los mesopotámicos, lograron dominar a los hebreos, lograron dominar a los arameos,
lograron dominar a los hititas, lograron dominar a los fenicios y lograron dominar a los egipcios. Lograron dominar a todos los pueblos del medio cercano oriente, los dominaron los persas. Pero ustedes se preguntarán, profe, ¿y cómo hicieron los persas para dominar a todos esos pueblos? La idea que ellos tenían era muy sencilla. Ellos primero dominaban un pueblo. Cuando lograban dominar a un pueblo, le colocaban impuestos. Le colocaban impuestos al pueblo que dominaban. Recordemos que los impuestos son tributos que tienen que pagar los dominados o que tienen que pagar a un gobernante. Entonces les tocaba pagar ya sea en especie o ya sea con dinero, ¿sí? Y con ese dinero, con esos impuestos que les cobraban a los pueblos que sometían, con ese dinero contrataban a soldados, a mercenarios, para que se vincularan a su ejército. Entonces, el ejército de los persas era muy grande porque contenía soldados que les pagaban, que contrataban para que hicieran parte de su ejército. Y entre más dominaban pueblos, pues tenían más dinero para contratar más soldados, para que hicieran parte de su ejército. Entonces, básicamente esa era la estrategia de los persas, dominar a los pueblos militarmente. Cuando los dominaban, pues los obligaban a pagar impuestos y los impuestos con los que pagaban, lo utilizaban para contratar más soldados. Pero a pesar de todo, digamos, de lo grande que fue este imperio persa, es considerado un imperio muy tolerante con respecto a los demás pueblos del Medio Oriente. ¿Cómo así, profe? Yo les decía que me recuerda cómo funcionaba la esclavitud. Yo les expliqué eso en las clases anteriores. ¿Cómo funcionaba la esclavitud? Cuando ellos estaban en una guerra y el que ganaba, el pueblo que perdía servían de esclavos al pueblo que ganaba. Muy bien, excelente. Entonces, la guerra era un elemento determinante para que existieran los esclavos. El pueblo que derrotaba a otro pueblo automáticamente se convertía en esclavo del pueblo ganador. Cierto, el pueblo derrotado automáticamente se convertía en esclavo del pueblo ganador. Sí, entonces, pero los persas no hacían eso. Los persas tenían esa característica, esa particularidad, y era que cuando derrotaban a un pueblo, no lo convertían en esclavo, no. Ellos podían seguir viviendo en su territorio, podían seguir practicando su religión, podían seguir haciendo su vida común y corriente como la venían haciendo anteriormente, solo con la condición de que pagaran impuestos. Es decir, a los persas lo que les interesaba era la platica, el dinero, ya no les interesaba tener esclavos. Como dice el dicho, por la correcto. plata baila el perro. Bueno, por ahí va la cosa. En cambio, los egipcios, recordemos, los egipcios sí, cuando derrotaban a un pueblo, sí automáticamente lo convertían en esclavo, principalmente los utilizaban para construir sus pirámides. Entonces, pero los persas no. Los persas, cuando dominaban a un pueblo, lo que hacían era obligarlos a pagar dinero y los dejaban ser libres, por decirlo de alguna manera. Es decir, no eran esclavos, podían seguir practicando sus religiones, podían seguir desarrollando su cultura como lo venían haciendo antes. Lo único era que tenían que pagar impuestos. Y con esos impuestos, los persas contrataban, repito, a más soldados para seguir convirtiéndose en un gran ejército y seguir invadiendo más territorio. Esa entonces fue la estrategia que utilizaron los persas, y digamos que fue una estrategia que fue muy útil para ellos, porque con esa estrategia, como ya les había comentado, lograron dominar a todas las civilizaciones de la Edad Antigua, repito, Mesopotamia, los egipcios, los hebreos, los arameos, los hititas y los fenicios. Lograron dominar a todas las civilizaciones del cercano oriente y se convirtieron en el primer imperio de la antigüedad. Recordemos que imperio es una civilización que logra dominar a otras civilizaciones. ¿Alguna pregunta acerca de los persas? ¿Nos quedó claro? ¿Alguna duda? Pero fue una pregunta en realidad en qué pueblo
¿Cuál fue el pueblo que derrotaron a los persas? A los persas. Bueno, esa es una historia muy bonita que vamos a tener la oportunidad de ver más adelante cuando veamos a los griegos. Los griegos fue la civilización que logró derrotar a los persas, pero esa es una historia que es un poquito larga y la vamos a ver más adelante, simplemente que para que sepamos que los persas fueron derrotados por los griegos, principalmente por un líder de los griegos que se llamó Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el líder de los griegos, de la civilización griega, que logró derrotar al imperio persa. Pero ya esa es una historia que, repito, vamos a ver más adelante cuando hablemos de Grecia. Por ahora nos interesa saber. Sí, adelante. Una pregunta. Profe, ¿y cuánto impuesto pagaban los que perdían? Claro, eso variaba de acuerdo a cada civilización, ¿ya? Dependiendo de las riquezas que tuvieran las civilizaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los egipcios que tenían bastante oro, pues les tocaba pagar en oro. De pronto a los hebreos que no tenían pues mucha riqueza, les tocaba pagar en especie, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así en especie, profe? Les tocaba pagar dándole de pronto una oveja, o sea, cada familia le tocaba dar una oveja o le tocaba dar gallinas, ¿sí? Eso dependiendo de las características de cada uno de los pueblos y de la riqueza que tuviera cada pueblo. Algunos pagaban con riqueza, con oro, con metales preciosos, y otros pagaban con especies, animales o también con alimentos, ¿cierto? Con alimentos, con bultos de trigo y demás. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿hay alguna otra preguntita? Bueno, si no hay más preguntas, entonces le decía, o resumo rápidamente, decíamos que los pueblos guerreros eran dos. Por un lado estaban los hititas. Sí, adelante. Para poder derrotar a los persas tenían todos los países armar fuerzas contra los persas, o sea, todas las civilizaciones del cercano oriente. No, como te dije anteriormente, los persas fueron derrotados por los griegos. Los griegos, como veremos más adelante, era una civilización que ellos eran muy inteligentes, ¿cierto? Ellos eran muy inteligentes y sobre todo a nivel de la guerra desarrollaron muy buenas estrategias y muy buenas formas de combate y derrotaron a los persas. Los griegos lo derrotaron 3 veces, en 3 guerras importantísimas, utilizando la estrategia. Los persas siempre eran eran ejércitos mucho más grandes que los griegos, pero los griegos eran, digamos, muy estrategas y a pesar de que siempre estuvieron en inferioridad de soldados, lograron derrotarlos 3 veces. 3 veces lograron derrotar los griegos a los persas hasta que finalmente el imperio persa desapareció debido a las derrotas que sufrieron por los griegos. Entonces, los griegos utilizaban estrategias militares, como veremos más adelante, que les permitió derrotar a los persas. Ok, bueno, entonces les decía o resumía que los persas que los hititas fueron un pueblo muy guerrero, que los hititas utilizaron el caballo, utilizaron las primeras armas de hierro y con ellos, digamos que estuvieron en batallas importantísimas con los egipcios, con los mesopotámicos. A pesar de eso, los hititas fue una civilización pequeña, aunque era guerrera, era pequeña. A diferencia de los persas, que utilizando una estrategia muy particular, ¿cierto?, de invadir civilizaciones y obligarlos a pagar impuestos, y con esos impuestos, pues, hacían que su ejército fuera más grande, ya que contrataban soldados para que fueran mercenarios en su ejército. Eso permitió que los persas tuvieran el ejército más poderoso de la antigüedad y con ese ejército lograran dominar a Mesopotamia, lograran dominar a Egipto, lograron dominar a los hebreos, a los arameos, a los hititas y a los fenicios, y se convirtiera en el primer imperio de la antigüedad. Recordemos que un imperio es una civilización que logra dominar a otras civilizaciones.
Igualmente, los persas son recordados como un imperio tolerante, ya que a los pueblos que eran derrotados no los convertía en esclavos, sino que solamente los obligaba a pagar impuestos, y si pagaban sus impuestos, pues no, pues podían seguir desarrollando su cultura, podían seguir siendo, entre comillas, libres, ¿cierto? No se convertían en esclavos, simplemente les interesaba que los pueblos sometidos pagaran sus impuestos. Bien, vamos entonces a avanzar. Vamos entonces a avanzar, ¿cierto? Con preguntas. Vamos a hacer algunas preguntitas porque ya con este último tema de los persas terminamos.